hermanos, es alabanza, honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, todos en Primera de Reyes 17:1 al 7. Primera de Reyes 17:1 al 7, amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Ya lo tiene, ¿verdad, hermanos? La fe de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En este momento, hermanos, si usted quisiera en este momento recibir de parte del Señor algún mensaje importante, este es el momento para que usted se lo pida, para que usted le suplique al Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito al llegar a este lugar. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios un plan. Dios tiene un plan para usted, tiene un plan para mí. Si usted sabe que el llegar aquí no es una costumbre, no es un rito, sino más bien estamos con la esperanza de recibir un regalo del Señor, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, quiero un obsequio, quiero un regalo. Deseo que tú hables a mi corazón. Deseo que tú me cambies. Ore al Señor, hermano. Deseo que tú hables a mi vida. Háblame con tu palabra, Señor. Háblame con tu poder. Transfórmame, Señor. Deseo cambiar. Cada día más y más y más deseo cambiar. Necesito cambiar, Señor, y solamente la palabra me cambia. Porque tú dijiste en tu palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa santidad solamente la puedo encontrar de ti, en tu palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Estamos hablando de Elías, el profeta Elías. La mayoría de los que estamos en este lugar sabe, ha escuchado lo que dice la escritura del profeta Elías. Pero así empieza esta historia en Primera de Reyes 17:1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que en este momento, hermanos, vamos a tratar de entender es qué es lo que estaba haciendo Elías en ese lugar. Si ustedes leen un poquito atrás la escritura, se van a dar cuenta que en esa secuencia que nos habla Primera de Reyes, tenía muy poco tiempo que se había formado el pueblo de Samaria y allí estaban los israelitas. Tenía muy poco que de una parte donde estaban se habían subido a ese monte, a ese lugar, a esa loma, y allí fundaron el pueblo de Samaria. Entonces empezaron los reyes a reinar en ese lugar y a hacer lo malo delante de Jehová. Uno de esos reyes es el rey que le tocó en turno exhortar a Elías. Vamos a ver qué dice, para poder entender esto que estamos hablando, qué dice Hebreos 11, y en este momento vamos a hablar, hermanos, de lo que es la fe. En el capítulo 11:1 se lee así: es pues la fe, y este texto lo manejan casi todos ustedes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Ponga atención, porque este versículo, aunque algunos no lo sabemos de memoria, muchos de nosotros no lo entendemos, porque entenderlo no es que ustedes me lo expliquen o que se lo expliquen a su familia. Entenderlo es que nosotros el versículo lo usemos para nosotros mismos. O sea, que empecemos a trabajar con la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Aquí vamos a ver, hermanos, una parte importante. La certeza de lo que se espera, escuche bien, es la seguridad que descansa en la palabra de Dios. Tener certeza de lo que esperamos es que nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no confían en lo que dice el pastor, o lo que dice el diácono, o lo que dice la comadre o el comadre. Ustedes confían en lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces confían en lo que estamos leyendo en este momento. Bueno, dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Nosotros esperamos, dice la palabra, lo que no vemos. ¿Amén? Porque si dijéramos que esperamos lo que vemos, entonces ya no lo esperamos porque ahí está. Cuando nosotros esperamos a un familiar, a lo mejor nos paramos en la puerta de nuestra casa o llegamos a la central o al aeropuerto y ahí lo esperamos hasta que él se presenta. Pero ¿ustedes creen que si está en nuestra casa lo estamos esperando? Si lo estamos viendo, lo estamos esperando. Entonces, esa aplicación la hacemos nosotros para entender qué es la certeza de lo que se espera. Certeza es, hermanos, la seguridad, pero en la palabra de Dios. Ahora se los digo más claro, la seguridad de que es verdad la palabra de Dios. Ahora, acaban de decir amén, pero ahora pregúntenle a su alma, a su cuerpo y a su espíritu, porque estamos hablando de la fe. En realidad, esa fe que tenemos es una realidad en todo lo que vivimos. Porque verdaderamente, si nosotros al momento de ejercer la fe estamos esperando eso que no vemos y pacientemente lo esperamos, o nosotros estamos diciendo, bueno, pues ya pasaron días, ya pasaron meses, años, no ha sucedido, creo que Dios no me quiere contestar. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara le pidieron un hijo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿lo tuvieron luego? ¿Se imaginan Sara de 100 años? ¿Ustedes creen que una mujer así iba a tener un bebé? No, hermanos, mas sin embargo lo tuvo. Ella esperó y Dios le permitió ver lo que ella esperó. Pero esperó porque no veía, y más cuando dice la palabra, cuando había cesado la costumbre. Ustedes saben que esto ya no se puede. Solo un milagro directo de Dios logra que esa fe que estaba ejerciendo Sara y Abraham sucediera y se convirtiera en un hecho. Entonces, ¿cuál es nuestra fe en nuestra vida, hermanos? Yo no me puedo imaginar estar a la puerta de mi casa esperando a mi hijo que no llega cuando mi hijo ya está dormido ahí. ¿Eso es esperar? Eso no es esperar. Pero si cuando estoy a la puerta de la casa y estoy esperando a mi hijo porque no llega, porque fue a la escuela o porque fue a trabajar y no ha llegado, entonces dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la certeza de que la palabra me dice que Dios, que Jehová, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo confío no en lo que me imagino, sino en la palabra, y yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, de mis hijos, de toda mi familia, y esa palabra me hace sentir que mi hijo va a llegar sano y salvo. Eso espero, y mientras espero, alabo, exalto, adoro a Dios y no me quejo, sino al contrario, me gozo en la presencia de Dios. ¿Ese es su sentir, hermano? Porque si no es su sentir el esperar en fe, entonces empecemos a hacerlo. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vamos bien, hermano? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo?
porque no se trata de que aprendamos conceptos, nos aprendamos los versículos, nos aprendamos totalmente la Biblia y ya. Ahí no terminó todo, hermanos. Tenemos que llevarlo todo a la práctica. Entonces, los antiguos que menciona la Biblia, eran los santos del Antiguo Testamento, muchos de los cuales, ponga atención, son mencionados en este capítulo, o sea, en el capítulo 11 de Hebreos. No a causa de sus logros, escuche, porque toda la gloria es para Dios y los logros de cada uno de los héroes de la fe son de Dios, no son de ellos. Es Dios actuando en ellos. Si usted es un héroe de la fe, un campeón de la fe, y en algún momento ora por un enfermo, en algún momento Dios a través de su oración hace un milagro, escúcheme bien, la gloria es para Dios, porque usted solamente es instrumento y Dios está obrando. Gócese de que Dios lo toma en cuenta para ser parte del cuerpo y parte activa del cuerpo. Entonces, los héroes de la fe como Abraham, como Isaac, como Jacob, como tantos y tantos que hay ahí en la Biblia, solamente fueron usados por el Señor y la gloria es para Dios. Amén. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, porque la gloria es para Él. Y seguimos. No es a causa de sus logros, no es a causa de su santidad personal o pasiva aceptación, escuche, de las promesas divinas, sino por una, escuche bien, activa certidumbre de fe. ¿Qué es esto? Que ellos no solamente decían tener fe, ellos no solamente aprendían la palabra y la hablaban, ellos practicaban la palabra, practicaban la fe, ellos hacían lo que Dios les decía que hicieran. Por eso son héroes de la fe, por eso son campeones de la fe, por eso se oye hablar tanto de Enoc, se oye hablar tanto de Abel, hasta este momento lo que nos ha enseñado el pastor Daniel. Entonces, ellos tenían una activa certidumbre de fe que se expresó, escuche, si usted quiere ser un héroe de la fe, porque puede serlo, se expresó en ellos en obediencia, perseverancia y sacrificio. ¿En qué, hermanos? Obediencia, perseverancia y sacrificio. Tres cualidades que debemos de tener, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. ¿Está usted escuchando que estoy repitiendo mucho palabra de Dios? Hermanos, no hay fe si no hay palabra de Dios. No puede tener fe si no sabe usted la palabra de Dios. No puede ejercer la fe si no se ha aprendido los versículos de la Biblia con los cuales usted va a avivar su fe. Entonces, vamos a continuar. Aunque en el capítulo 11 de Hebreos no se menciona el nombre de Elías, sí se menciona lo siguiente. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, por favor. No pierdan el capítulo 18. ¿Ya lo tiene? 11 de Hebreos. Es bien importante que este capítulo 11 de Hebreos, cada uno de ustedes, hermano, lo lea, lo vuelva a leer, no se canse de leerlo. En el capítulo 11 de Hebreos vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas que nosotros tenemos con respecto a de ¿esperaré o no esperaré? ¿11:32? Ya lo tiene, ¿verdad? 11:32. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿De los? ¿Qué oficio ejercía Elías? ¿Qué era? Muy bien, vamos bien entonces. Entonces dice 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vean todo lo que sucedió por la fe de estos héroes. Y todavía sigue más, pero ya no lo vamos a leer, sino vamos a avanzar más adelante. Entonces el profeta Elías está incluido en este grupo que ya no se menciona en Hebreos 11. Hay tantos héroes de la fe en la Escritura que no se pudo escribir todo. Ahí en el capítulo 11. Elías recibe orden de Dios, entrando ya el tema, y le anuncia juicio, escuche, anuncio a Israel. Primera de Reyes 17, 1 al 7, lo volvemos a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuál es el juicio? Que no va a haber lluvia, que no va a llover. ¿Se imagina usted, hermano, que no llueva durante 3 años en este lugar? ¿Se imagina usted una semana sin agua? Bueno, creo que ya lo hemos pasado, ¿verdad? Sobre todo porque no nos podemos bañar, ¿verdad, hermanos? ¿Se imagina ellos 3 años sin agua? Porque nosotros tenemos agua entubada que la traemos del Cutzamala. Sabrá Dios desde dónde la están trayendo ya ahorita. Los pozos y todo. Pero recuerden que Israel era un lugar seco, un lugar desértico. Y la lluvia que tenían dependía de la lluvia que caía, la temporada más corta que tenían ahí en Israel. 3 años sin lluvia. Primeramente, Elías era un profeta de Dios reconocido en todo el pueblo de Israel. Y también por el rey Acab. Acab era el rey en turno en ese momento. Recordemos que en ese tiempo solo eran ungidos 3 personas: el sacerdote, el profeta y el rey. Y ellos 3 eran autoridades en el pueblo. Ponga atención en esto. Pero le tocaba al profeta exhortar. ¿Le tocaba qué? Al rey y a todo el pueblo. En este caso Elías debía exhortar al rey Acab. Por su mal comportamiento, pues venía juicio sobre Israel. Ahora imagínese usted, hermano. Imagínese en el lugar de Elías. Y usted se entera de una maldad tremenda que está ejerciendo el nuevo presidente electo. Usted lo ve y está orando, porque usted está en el lugar de Elías. Está orando y le está preguntando a Dios, porque ese es su trabajo. Escuche lo que le estoy diciendo. Y entonces tiene usted que levantarse de su lugar, pararse enfrente de su nuevo presidente y decirle: así dice el Señor, esto y esto y esto, y tú eres esto y esto y esto. ¿Se imagina en qué situación se vería usted? ¿Con qué autoridad Elías se paró enfrente del rey Acab? Con la autoridad de Dios. ¿Vamos entendiendo? Bueno, pero ¿por qué Elías le dijo esto a Acab? Vean esto. Era lo que hacía el rey y el pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Primera de Reyes 16, 29 al 33. Regresamos a Primera de Reyes. ¿Ya lo tiene? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Vea todo lo que hizo este hombre. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escuchen bien y subrayenlo. Más que todos los que reinaron antes de él. Rompió el récord, hermanos. Pero en maldad. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¿Le suena este nombre? ¿Jezabel? Para su conocimiento, Jezabel era la hija de un hombre llamado Baal. ¿Le suena ese otro nombre? Bueno, no entremos en detalles porque esa era otra historia. Dice, mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién lo hizo? Acab. ¿Quién era Acab? Rey de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos. Y este hombre, por unirse en yugo desigual, escuche la palabra, sobre todo los jóvenes que quieren casarse con una adoradora de ídolos, un adorador de ídolos. No estoy hablando de que se quieren casar con un no cristiano, sino con un adorador de ídolos o adoradora de ídolos. Eso es yugo desigual. Vean lo que hizo Jezabel con Acab. E hizo, estamos hablando ahora de Acab, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hasta un templo se lo hizo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta de todo lo que hizo Acab? ¿Le echaremos la culpa a Jezabel? ¿Usted cree que tiene la culpa su esposa Jezabel? Yo creo que Acab ya estaba lo suficientemente grandecito para saber lo que tenía que hacer, y además él sí sabía su responsabilidad. Hermano, nosotros no podemos estar echándole la culpa a nuestra esposa o la esposa al esposo de lo que somos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Además conocemos la palabra y la palabra nos habla. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para que no seamos como Acab, que torció totalmente el camino? Lo que nos falta, hermanos, es leer la palabra, es creer la palabra y es hacer la palabra. Eso es lo que nos falta a todos. A todos. Digan a todos. Porque aunque ya seamos hacedores de la palabra, ya seamos obedientes, ya seamos perfectos oradores, alabadores, ya tengamos todos los sellitos por ahí que nos ponen por todos lados para ser buenos cristianos, Dios quiere todo. Y amarás al Señor tu Dios, escuchen, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Todo. No quiere abonos chiquitos. El Señor no quiere que le adoremos nada más un ratito, o 2 ratitos, o en abonos pequeñitos. Tampoco quiere que depositemos nuestra adoración en una tarjeta de crédito, en nada, hermanos. Él es celoso. Esperar hasta que pase otra cosa. Hay gente que dice que se va a esperar, se va a consagrar hasta que crezca, hasta que esté viejito, hasta que yo no tenga que hacer nada, hasta que se jubile. ¿Está seguro que va a llegar ahí, hermano? ¿Está seguro que va a tener tiempo de pedirle perdón al Señor por todo lo que hoy estamos haciendo? ¿Ya es suficiente con lo que estamos haciendo con Dios, hermanos? Dios quiere todo. Y hemos estado insistiendo, porque así lo dice el Señor, que tenemos que ser
personas íntegras, no para que seamos salvos, para agradar a Dios. La salvación no se paga, no se compra. La salvación no se obtiene porque nosotros seamos buenos. La salvación se obtiene porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero si usted está seguro de eso, eso es fe, hermano. Pero la fe sin obras es muerta. ¿De dónde vienen las obras? De la comunión con el Señor. ¿De dónde vienen las obras? Del resultado de la salvación que Dios nos dio. ¿De dónde vienen las obras? De una relación personal con el Señor. Entonces las obras no son de usted, las obras son del Señor. Dios obrando en usted. ¿Cómo sabemos que usted es un hombre, una mujer de Dios? Porque hay obras buenas, no obras malas. ¿Cómo eran las obras de Acab? Malas. ¿Cómo eran las obras de Elías? Buenas. Ahí está el extremo, hermanos. El extremo de Elías y el extremo de Acab. ¿Para dónde quiere usted irse? ¿Para Acab o para Elías? Por eso estamos estudiando a los héroes de la fe. Hay personas que me han dicho: hermano Jesús, es que no es posible que yo sea como Elías, no es posible que yo sea como Abraham, no es posible que yo sea un héroe de la fe. No, hermano, tú no vas a ser como Elías, como Abraham, como Jacob, tú no vas a ser como ellos, tú vas a ser como tú eres, pero en comunión con el Señor. Eso sí lo puedes hacer, hermano, para que desde hoy empecemos a entender y a notar en nuestra vida que tenemos una misión. Todos, esa misión es alabar, adorar, exaltar, obedecer al Dios omnipotente, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas son las obras buenas que vienen de Él, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. No hay más, hermano. Si nosotros flaqueamos un poco, entonces viene el pecado, entonces viene la tentación, entonces viene lo malo. Por eso la Biblia nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se debilita. Y si tú cesas de orar, se debilita. Si cesas de leer, se debilita. Si cesas de adorar, se debilita. Entonces, no esperes a llegar a tu casa, hermano. Mientras oyes la palabra, mientras caminas, mientras trabajas, adora, 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 exalta, exalta. No te acostumbres, deleítate. Y entonces, hermano, no serás como Elías, serás un héroe de la fe. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que no ves. Amén, hermano. ¿Está bien? ¿Sí está bien, hermano? Bueno, avanzamos. En Primera de Reyes 17:1, ahí estamos. Estamos en ese versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? En cuya presencia, ¿cómo dice? A ver, dígalo fuerte. En cuya presencia estoy. A ver, solito, dígalo. Fuerte. ¿Presencia de quién? A ver, estoy en la presencia de Dios. A ver, diga, estoy en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? Imagínese en este momento y tenga la certeza de que cuando usted peca, Dios no se va. No puede irse, no se aparta, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Él no se aparta. Pero usted se aparta, escuche, por el pecado. Usted toma la decisión de apartarse por el pecado. Ahora, cuando Elías dice, en cuya presencia estoy, quiere decir no que Elías no pecara, porque la Biblia nos dice claramente que el que dice que no tiene pecado, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Amén? No, Elías buscaba la presencia de Dios
Y obviamente, escuche lo que le voy a decir, al buscar la presencia de Dios, viene el redarguir del Espíritu, y cada vez que pecamos, nos avisa. O cuando intentamos pecar, nos previene. O cuando ya lo hicimos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estar en la presencia de Dios, hermanos, es estar alertas. Alertas para cuidar nuestra vida. Y no solamente para no pecar. Alertas para que no le falte en nuestro templo. Aquí, la alabanza, la honra, la gloria al Todopoderoso, a Jesucristo el justo. Para que no le falte, porque si esto que tengo aquí, que tiene usted ahí, es un templo, ahí debe de haber alabanza y adoración. Eso es lo que quiere el Señor. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Amén. Seguimos. En cuya presencia estoy. Esa era la característica de los héroes de la fe. Cada uno en su momento hablaba de fe, practicaba la fe, soportaba todo en fe, esperaban pacientemente, pero también actuaban seguros y firmes, porque la presencia de Dios, escuche, los revestía. La comunión con Dios era su bandera. Su constancia en la santidad les daba autoridad durante la oración, la alabanza y la adoración. Al leer la palabra no solo la leían, la hacían, y su relación de Dios con Dios era constante. Hermano, si alguno de ustedes en este momento me dice que eso es imposible, entonces, hermano, entonces, ¿qué es posible? El hecho de que aquí se esté predicando que la relación con Dios sea constante, no es religiosidad, hermanos. Es un deleite. Levantarse y adorar a Dios es un deleite. Caminar, hermanos, y llevar en nuestra mente el decirle cosas hermosas a nuestro Dios es un deleite. Que nuestra vida le alabe, que nuestra vida le exalte es un deleite. Que todos los días, hermanos, derramemos nuestras lágrimas delante de su presencia es un deleite. Y es una necesidad, hermano. Necesitamos a Dios todos los días. No es fácil vivir esta vida. Es complicada, porque la maldad ha aumentado, hermanos, y el amor se ha enfriado, y cuesta trabajo muchas veces, hermano, levantar las manos y doblar las rodillas. Cuesta trabajo, y si a eso que cuesta trabajo usted le agrega que no quiere hacerlo, Dios está demandando un pueblo en este momento que deje ya las murmuraciones, que deje ya los chismes, que deje los pleitos, que deje las contiendas, que deje la maldad y que empiece, hermano, a hablar la palabra, que empiece a obedecer la palabra. Esos son los héroes de la fe, los que sin ver a Dios están creyendo que ahí está Él. No porque se lo está diciendo alguien, sino porque lo dice la palabra. He aquí yo estoy con vosotros. Ahí está, hermano. Todos los días, también este domingo. Y hasta el fin del mundo, amén. ¿Sabe usted, hermano? Vengo del campamento de niños. Y ayer, durante la palabra que se les dio a sus pequeños, Dios habló. Y estábamos haciendo un juego y Dios habló. Y estábamos platicando con los niños y Dios habló. Dios está ahí. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Donde están los niños, ahí está Dios. ¿Por qué los maltratamos? ¿Por qué no nos derramamos en ellos para educarlos bien, para corregirlos en amor? Porque somos capaces de maltratarlos.
Los niños están muy bien, mejor que nosotros. En cuya presencia estoy. Dígale a su hermano, estoy en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que usted tiene y que yo tengo en este momento, hermano, nos emociona. ¿Quién le dijo que no se puede emocionar con el Señor? ¿Quién le dijo que no puede llorar? ¿Quién le dijo que no puede gritar de amor por Dios? Alguien por ahí le dijo que no se puede emocionar con Jehová de los ejércitos. El tal es un mentiroso. Porque las lágrimas, hermano, las emociones fueron creadas por Dios para su honra y para su gloria. Y aquel que no ha doblado sus rodillas y no le ha llorado a Dios de amor, no existe tal adoración. Es un palpitar, hermanos, el estar en su presencia. Así como nuestro corazón late, hermano, a ese ritmo. No sé cuántos latidos por segundo, por minuto, no sé. Pero así es como tenemos que estar diciéndole, Cristo, 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 te amo, te alabo, te alabo. El amor de muchos se ha enfriado y ya no aman a Dios como antes. Ya no lo amamos. Y Él es lo que quiere, que le amemos. Él no quiere formulismos, no quiere costumbres, no quiere que vayamos de rodillas. Él no quiere que hagamos esto, que hagamos lo otro, sino que derramemos nuestro corazón en la alabanza, en la adoración. Todas las actividades, diga todas las actividades, hermano, deben de estar impregnadas por la presencia de Dios. Hermana, que va usted a la cocina, llénese de Dios, para que esa sopa quede ungida de Dios. Hermanito joven, va a hacer la tarea, llénese de Dios. Se va a convertir el maestro. Hermano, va a trabajar. Deje de echarle ojitos a la secretaria o a la trabajadora. Échele ojitos a Dios y Dios lo va a bendecir. Eso es estar en la presencia de Dios, hermano. Y si usted está en los años últimos como yo, después de los 60, y ya tiene canitas por allí, por acá, y una arruguita por aquí, por allá, regálele a Dios sus últimos años de vida, minuto a minuto, hora tras hora. Y el último minuto, el último segundo, cuando esté entregando usted su espíritu, dígale, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Primera de Reyes 17, 2 y 3. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios tiene tanto cuidado de nosotros. Dios tuvo tanto cuidado de Elías que primero lo mandó a la guerra. Primero lo mandó a enfrentarse a ese malvado rey Acab. Pero como sabía que este Acab era malo, Dios sabía que lo iba a matar. Y enseguida de que Elías fue y le dijo el juicio que venía, el Señor le dijo, apártate de aquí, 17:3, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está frente al Jordán. Esto es lo que hace Dios con cada servidor, con cada hijo. No lo abandona, lo protege, lo cuida, porque nos ama. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 41:10 dice: no temas. Escucha, hermano, lo que te está diciendo Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas temor, hermano. No tengas temor de esas deudas. No tengas temor de ese problema. No tengas temor de tu economía. No tengas temor de la situación del país. No tengas temor. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú eres del cielo, hermano, de nacionalidad del cielo. Estás de paso aquí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano está extendida, hermano, porque nos quiere bendecir. ¿Estás oyendo, hermano? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Oye, hermano, lo que dice Dios. Y confundidos. Será como nada, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así como ayudó a Elías, así te ayuda a ti, hermano. Solamente créelo, sé un héroe de la fe creyendo lo que no ves, porque Dios inmediatamente lo ejecutará sobre tu vida, sobre la vida de tu esposa, de tu familia, de tus hijos, de los que más amas, de los que más quieres, y aún, hermano, de los que te aborrecen. Dios va a ayudarte. Por eso debe haber temor de Jehová. Un temor reverente, porque si estamos en su presencia, Él está con nosotros. Y por su presencia debe haber alabanza de continuo en nuestra boca y en nuestros actos. Todo lo que hagamos debe ser como para Dios. Repito, todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para Dios. Elías estaba convencido de que Dios era con él, por eso habló así con Acab. Tenía la convicción de que Dios era con él. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba seguro, se enfrentó a Acab, un rey poderoso, un rey de Israel, un rey malvado, lleno de todo tipo de prejuicios, lleno de toda violencia. Se enfrentó porque no iba él solo, junto de él iba el poderoso de Israel. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Elías no tuvo miedo. Más adelante vamos a ver que él era como nosotros, pero en ese momento estaba en la presencia de Dios, y eso es lo que necesitamos todos. Así Dios siempre nos defenderá como lo hizo con Elías. Y no solo eso, tuvo cuidado de sus necesidades. Ya estaba la sequía, no había agua, y al no haber agua no había alimento. Todos estaban muriendo de hambre, pero a Elías Dios le tenía preparado sustento en el arroyo de Querit, agua y carne. Ponga atención y vea, Primera de Reyes 17, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Lo estaba cuidando. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Lo estaba cuidando de acá. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué le dijo el Señor? Instrucción. Elías obedeció. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto para Elías fue literal. Llegó un cuervo y le dio carne en la mañana, le dio carne en la tarde. Había sequía, hermanos, de la Biblia, que la sequía duró más de 3 años.
Mas sin embargo había un arroyo, había agua. Pero actualmente, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos es que el Señor envíe cuervos. ¿Sabe quiénes son los que Dios ha instruido? Escucha, los que Dios ha instruido, a los que Dios les ha mandado que vayan y te ayuden. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, puede ser tú mismo. Discierne, hermano. Hay cuervos alrededor de ti que quieren bendecirte. Déjate bendecir. Si tienes un hijo mayor o un hijo menor que trabaja o que te quiere dar un beso o que te quiere regalar algo, deja a un lado el orgullo, hermano. Recíbelo, porque cuando tú lo recibas vas a ser bendecido y con ello Dios va a bendecir a aquel que te quiere bendecir. Esos son los cuervos, hermano. Déjate ayudar. Sobre todo déjate ayudar por la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Dice la palabra en el 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué hizo Elías cuando Dios le ordenó? Obedeció. Dice la palabra de Dios que es mejor obedecer que los sacrificios. Hermano, seamos obedientes a esa palabra de Dios. Hermanos, por favor, la palabra de Dios nos indica claramente que nosotros debemos de leerla, aprenderla, hacerla, hermano, obedecerla, vivir. Nuestra vida como cristianos es la palabra de Dios. Tenemos que leerla, hermanos. Dios quiere que en este día nos vayamos con esa idea en nuestro corazón, ese deseo en nuestro corazón, que en lugar de que nosotros seamos llenos de toda inmundicia que hay en el mundo, nos llenemos de su bendita palabra de Dios. ¿Sabe qué es la palabra, hermano? La palabra es el corazón de Dios. La palabra es el deseo de Dios. La palabra es el mandato de Dios. La palabra es el alimento de Dios. La palabra es la luz de Dios. La palabra lo es todo para nosotros. La sequía continuó. Cada vez había más hambre en todos lados. El arroyo se secó. Ya no hubo carne. Pero en ese momento no está escrito, no hay ninguna escritura de que Elías se desanimó. No se desesperó. Estaba confiando, esperando, seguro, orando, alabando, adorando. Un héroe de la fe. Tú, hermano, un héroe de la fe hace eso. Confía, espera y espera. Amén. Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso adoración de esta palabra. Puso cántico nuevo. Puso adoración. Puso alabanza porque desea que le adores. Puso cántico nuevo porque desea que le cantes. Puso su amor porque desea que le ames. Porque nada de lo que tú hagas con Dios viene de ti. Todo lo que tú haces para Dios viene de Dios, porque todo fue hecho para Él y por Él, para que en todo Dios sea glorificado. Amén, hermano. ¿Te alegras? ¿Estás contento? Hay palabra de Dios, hermano, y no es por mi boca, es por la boca de Dios. Es la voz de Dios hablando.
Si usted y yo, hermano, no entendemos esta palabra de Dios, ¿qué vamos a entender? ¿Y qué dice Romanos 8, 24 y 25? Porque en 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, escuche, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperar respuesta, adorando. Y Dios habló y dijo, Primera de Reyes 17, 8 y 9. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ya se había acabado el agua, ya no iban los cuervos, ya no había nada. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo y porque Dios tenía otro plan para Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez el Señor le provee a Elías. ¿Por qué otra vez le provee a Elías? Porque había un propósito para Elías. Dios estaba preparando el camino, lo estaba fortaleciendo, porque había algo importante que Elías iba a hacer. Otra vez provisión, pero ahora venía de una viuda. Las viudas de aquel tiempo y de este tiempo generalmente eran pobres. Y por la sequía de ese tiempo, esta viuda estaba a punto de morir. Pero Dios había dado orden de que la viuda lo sustentara. ¿Cómo? Solo Dios lo sabía. Y Elías obedeció y fue a Sarepta. Si Dios le hubiera dicho a Elías, vete con el rey de allá. Si Dios le hubiera dicho, vete con el comerciante, diría, no, pues el comerciante tiene aceite, tiene pan, tiene esto, ¿verdad? A lo mejor un gansito, ¿no? Pero una viuda, hermanos, ¿sabe cuál es la condición de las viudas? Que como no tienen esposo, en lo general, sobre todo hoy, en estos tiempos, tienen escasez. Y sobre todo si tienen hijos. Porque una viuda o trabaja o cuida a sus hijos. Generalmente termina trabajando y dejando que los hijos los críen otras personas. Pero eso es por necesidad, así es como debe de ser. Pero en Israel, acuérdense que eso no estaba permitido. Tenían que cuidar a sus hijos. Y no tenía la viuda. Tenía nada más para hacer un panecito, dársela a comer a su hijo, comer un poco ella y después morirse. Esta viuda estaba a punto de morir. Pero Dios había dado orden de que la viuda lo sustentara. Dios había dado orden de que la viuda lo sustentara. Hermanos, según la Escritura, la viuda sabía. Si usted leyó la Escritura, ¿la viuda sabía que había dado orden el Señor? No. Pero ¿sabe qué pasó? Que la viuda oyó la palabra de Elías y obedeció. ¿Qué obedeció? La palabra que traía Elías. La palabra que traía Elías era de Dios. La viuda obedeció la palabra de Dios. No tenía que oír una vocecita aquí. Ay, es que Dios me habló porque oí algo por ahí. No, hermano, no se confunda. Hermano Jesús, ¿qué significa soñar con guajolotes? Pues que te vas a comer un mole, hermana. No, hermano, ya no sé que no esté soñando esas cosas. Si quiere usted recibir la voz de Dios, el mensaje de Dios, la revelación de Dios, lea la palabra, estudie la palabra, obedezca la palabra, ahí está Dios. Y si por ahí tiene un sueñito, bueno, pues usted juzgue. Hermano, ¿le puede pedir interpretación a Dios? Pues lo que yo puedo pedir también lo puede pedir usted, hermano. Pero créame, me cuesta trabajo, me da terror interpretar sueños porque pues yo nunca me ha dicho el Señor que soy interpretador de sueños. Y sobre todo cuando ese sueño no está en la palabra de Dios. Hermano, es que lo soñé a usted que se cayó en un barranco. ¿Y en qué parte de la palabra está ese barranco? Díganme para prepararme, por favor. Amén, hermano.
Todo lo que recibes de Dios es la palabra de Dios. Y es tan hermoso cuando te resalta el texto. Es tan hermoso cuando oyes la palabra aquí, porque tú estuviste ya estudiándola y esa palabra te tocó. Y Dios te está avisando que por la palabra va a hacer algo contigo. Qué bendito es el Señor. Pero es la palabra. Elías fue a la viuda, creyó aunque no vio. Fue bienaventurado por creer sin ver. Esto nada más escúchenlo, hermanos, es Juan 20, 29, si quieren anótenlo. Pero dice, eso se refiere sobre Tomás. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Dile a tu hermano, no seas incrédulo. Ahora tú contéstale, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, esto sí, hermano, escúchelo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, por favor, hermanos, somos felices, somos bendecidos, somos bienaventurados, porque no vemos, yo no veo a Cristo aquí, hermanos. Físicamente no lo veo. ¿Ustedes lo ven aquí? Está en mi corazón, hermano. ¿Lo cree? Está en su corazón. Pero usted no lo ve. Usted no lo ve, pero lo siente. Eso es fe. Usted es bienaventurado porque cree sin ver. Usted no es Tomás, hermano. Esa es la fe. ¿Sí está ahí, hermano? Pues sonríe, Cristo le ama. Si está ahí, imagínese, tiene al Todopoderoso ahí, al que hizo los cielos y la tierra. Ahí está, hermano. Alábele. Bendito sea, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Bendito seas. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Estoy leyendo el 17:10. Estamos en el mismo punto. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Está obedeciendo lo que le dijo Dios. Y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes qué creen que pasó en esta historia? Que por largo tiempo durante la sequía, esta mujer tenía harina, tenía aceite para seguir comiendo tortas, como dice la palabra, para seguir alimentándose, como dice la palabra. Esto es literal, pero si tú le crees a Dios, si tú crees esta palabra, te aseguro, hermano, porque la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni mendigo, ni su siervo que mendigue pan. Si tú la crees, no serás desamparado. No habrá, hermanos, no habrá necesidad en ti, pero cree. ¿No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? ¿Por qué le estás llorando al enfermo? ¿Por qué no le lloras a Dios? ¿Por qué le lloras al muerto? ¿Por qué no le das gracias a Dios porque ya está en el cielo? ¿Por qué le estás llorando al representante del banco, del Coppel o de todo eso?
¿Por qué no te sientas un ratito, te pones a pensar, doblas tus rodillas y pacientemente esperas la bendición de Dios, la provisión de Dios? Dios es Jehová Rofeca, Dios es sanador, Dios es provisor, hermano. Dios es Jehová Jireh. También es Shalom, mi paz. Volteemos a Dios, hermano. Dejemos de estar pensando en banalidades que no edifican. Tú, varón, que eres cabeza de familia, dobla tus rodillas. Ya deja de pelear en la casa. Dobla tus rodillas. Abandónate en el Señor. Pídele fortaleza al Señor. Pídele sabiduría. Pídele dirección, varón. Y tu mujer, como ayuda idónea, acompaña a tu esposo en este trabajo espiritual de depender de Dios. Acompáñalo, no lo dejes, no lo juzgues, no lo critiques, no lo acoses. Al contrario, anímalo, respáldalo. Porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Amén. La viuda de Sarepta fue sustentada por 3 años y medio porque creyó la palabra de Dios. La obediencia que habíamos mencionado, la perseverancia y sacrificio de Elías, como muchos héroes de la fe, fueron el secreto para alcanzar la victoria en momentos difíciles. Y tú, hermano, como Elías, eres llamado a entender la fe, practicar la fe y vivir la fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Hermano, estoy ya terminando. Ponga atención en lo que le voy a decir, ¿sí? Ponga atención en lo que le voy a decir. Vivir por fe es vivir creyendo. Vivir creyendo es vivir haciendo lo que creemos. Creemos la palabra de Dios. Creemos a Dios. Esperamos a Dios y agradamos a Dios porque tenemos fe. Porque el que no tiene fe no agrada a Dios. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como Enoc, que antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Créele a Dios. ¿Cómo fue que Elías le agradó a Dios? Le creyó a Dios. Y si en este momento abordáramos todos los hechos de Elías, no terminaríamos en todo el día, en toda la semana y en todo el mes, porque tienen gran profundidad estos conocimientos. Hermano, Elías estaba sujeto a pasiones como tú y como yo. Era una persona como nosotros. Más adelante, esta es la primera parte, si Dios me permite, en otro tiempo veremos la segunda. Pero Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, después de haberles cortado la cabeza, después de haber hecho descender fuego del cielo, se le paró enfrente Jezabel y se echó a correr, hermanos, y se escondió. Es como nosotros. Yo cuando leí esta historia dije, me reí, dije, ¿cómo? Mató a 40 profetas. 40 profetas del diablo los mató, hizo descender fuego y se le presenta una mujer impía y se echa a correr. Sí, hermano, porque Elías es como nosotros, como usted y como yo. Aquí somos muy valientes, pero cuando se nos enfrenta un endemoniado nos echamos a correr todos. Sí, Elías sujeto a pasiones. Pero el día de hoy, hermano, tú has entendido parte de lo que Elías era en un principio. Cómo fue que Elías se enfrentó a ese rey malvado y cómo fue, hermanos, que todo lo que pasó después en que Dios lo sustentó, redundó en la preparación de que Elías fuera el emisario para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se convirtiera. Cierra tus ojos, hermano. Así con tus ojos cerrados puedes meditar un poco en lo que acabas de leer.
¿Cuál es el resultado de esto que acabamos de escuchar, hermano? No te quedes pensando en qué voy a decir yo. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Yo fui instruido para traer este mensaje. Yo sé lo que tengo que hacer en este momento. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Porque hubo mucho énfasis en que Elías dijo: en cuya presencia estoy. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Elías estaba en la presencia de Dios. ¿Sabes? El mensaje es estar en la presencia de Dios. El mensaje es que tú, que hoy me estás escuchando, estés en la presencia de Dios. Que desde aquí, de este lugar donde se está moviendo el Espíritu Santo de Dios, te vayas convencido de que estás en la presencia de Dios. Y si no estás en la presencia de Dios, en este momento dile: Señor, dame tu presencia. Si tú quieres la presencia de Dios y estar en su presencia y moverte en su presencia y que Dios gobierne todas tus áreas de vida, tú tienes que decirle: dame tu presencia, Señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de ti, Señor. Yo no quiero ser lleno de otra cosa, quiero ser lleno de Dios. Vamos, hermano, ora a Dios. En este momento es importante que tú le digas que estás preparado para portar su presencia, que estás preparado para que seas testimonio en tu casa, en tu familia, que tus pequeños te vean y puedan ver la presencia de Dios, y que tus pequeños te vean, tus hijos, tus familiares, y que te digan: hoy no vas a orar por mí, yo siento la presencia de Dios, yo siento el Espíritu de Dios, yo siento que tú estás aquí porque Dios te ha mandado. Dame ese mensaje, envíame ese mensaje ahora. Hablamos tantas tonterías en el Facebook, en el WhatsApp, en las redes sociales. ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué no mandamos mensajes a esas personas para que todo aquello que está haciéndoles daño sea revertido por la palabra de Dios? ¿Por qué no mandamos mensajes bíblicos en lugar de entrar en el mundo de la murmuración y del chisme? ¿Por qué no dejamos de hablar de los demás y empezamos a hablar de Dios a los demás, hermano? ¿Por qué no dejamos de pensar cosas malas y empezamos a pensar la palabra de Dios? Elías nos enseña: en cuya presencia estoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento que cada uno de tus hijos pueda experimentar tu presencia, pueda sentir el fuego, pueda sentir el fluir del Espíritu. Yo te pido que cada uno de mis hermanos puedan sentir los ríos de agua viva, la palabra de Dios recorrer su ser, el Espíritu Santo totalmente doblegando todas las áreas de su vida, el control total de su vida por el Espíritu de Dios. Padre, bendice. Derrámate en mis hermanos, que ellos puedan sentir la protección, el amor, el cuidado. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor?